Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí con la maestra Karina Romero y su servidora Yasmín Dillinaira, que somos alumnas de la Universidad Fray Luca. El día de hoy queremos compartirles un tema súper importante y que juntas pues podamos ir debatiendo o explicando un poco de lo que conocemos, ¿verdad?, sobre la guía del docente para el desarrollo del método del caso en los estudiantes. Bueno, y nos dice que el método de casos se pone en práctica cada vez con más frecuencia dentro del ámbito académico, regularmente en el nivel bachillerato y en algunas escuelas del nivel superior, pero en algunos casos se plantea de forma estructurada en la educación básica, siendo una estupenda herramienta para el desarrollo cognitivo de los alumnos y para la resolución de problemas apegados a la realidad. En el caso del nivel superior, son de gran utilidad para preparar alumnos a la problemática en el ámbito laboral. Cabe mencionar que la información del caso debe ser la más clara posible para evitar ambigüedades y limitar la comprensión del contexto. ¿Sale? Es muy necesario que en el método de casos se identifique a grandes rasgos cuál es la problemática para poderla ahora sí que disminuir o por qué no eliminar completamente esa problemática para que los alumnos pues puedan lograr sus objetivos, alcanzar los niveles de aprendizaje necesarios, pero para eso pues se tiene que realizar pues ahora sí que digamos una valoración a base de instrumentos que permitan identificar el caso, de qué trata, por qué se da. Y bueno, no sé usted, maestra Cari, qué es lo que opine para usted y para lo que sabe, qué es el aprendizaje basado en casos. Claro que sí, maestra. Se podría decir que para el método de casos, para que el alumno logre comprender realmente lo que está tratando, escuchando, debe ser una historia clara, coherente y de forma organizada, que involucre intelectual y afectivamente al estudiante, que lo conduzca a tomar esas decisiones, que lo ponga a reflexionar de aquí para allá y de todos lados, que él logre comprender, y si no logra comprender, pues que se cuestione, ¿no? Que se diga por qué esto, cuándo pasó, cómo pasó, desde dónde comenzó todo, ¿no? Es necesario una historia clara, porque en muchas ocasiones tratamos de que los alumnos comprendan cierta situación, pero no somos coherentes, no llevamos una historia organizada y efectivamente no van a poder lograr comprender el meollo del asunto y por lógica no van a saber ni cómo tomar decisiones ni cómo aclarar. Otra es una introducción que enganche al lector, al receptor en cuestiones de la situación. Haga de cuenta que tenemos que involucrar al alumno en que se meta en un papel de cierto personaje, que logre decir, ah, pues si yo fuera él, haría esto. Si yo fuera ella, tomaría acciones en esto. O sea, de eso se trata, enganchar al alumno de que realmente se cuestione lo que está haciendo. Una sección breve que exponga también el contexto en el que se ubica el caso y que permita su vínculo al contenido disciplinario y curricular con los conceptos o ideas centrales para trabajar. Bueno, maestra Cari, y también hay que hacer énfasis que dentro del aula, dentro del contexto educativo, en cuestiones de este proyecto sobre el aprendizaje basado en casos, es necesario resaltar que el maestro juega un papel súper importante dentro de este proyecto. ¿Usted qué piensa o usted qué podría decirme en cuestiones de qué papel jugamos nosotros como maestros dentro de estos proyectos?
En la aplicación del método del caso, el papel del docente es trascendente y fundamental, ya que es un mediador, disipa las dudas y orienta al mismo tiempo al estudiante para lograr su objetivo y alcanzar los resultados que él mismo desee. Es importante que el docente no sobreanalice el caso y que permita el análisis, la reflexión, que corra por la cuenta de los estudiantes. Claro, es importante también no olvidar los propósitos, tanto pedagógicos como disciplinarios, que persigue. Al analizar el aprendizaje basado en casos, es importante reflexionar sobre algunas aportaciones de algunos autores que han dado criterios determinados para los casos dentro de la enseñanza. Claro que sí, maestra Cari. En todo momento siempre hay que, como docentes ante un proyecto, siempre hay que basarnos de algunas aportaciones, de investigaciones de otros autores. En este caso vamos a retomar a la autora Frida Díaz. En su libro de la enseñanza situada, ella nos establece un vínculo entre la escuela y la vida, que los buenos casos requieren, según ella, de lo siguiente: un vínculo directo con el currículo, porque es importante que el caso se relacione con al menos un tópico central del programa, focalizando conceptos, ideas y asuntos importantes. También nos hace mención de la calidad narrativa, pues en la cual nos dice que a medida que el caso atrapa al lector, al receptor, al aprendiz, al alumno en este caso, le permite imaginarse las personas, los hechos, los lugares, los relatos, comentando anteriormente, que se meta en ese papel, y en medida que es real o lo bastante realista, pues va a permitir la identificación o la empatía de despertar un interés hacia el alumno de poder solucionar ese problema o ver las distintas formas de cómo responder o de cómo, pues, tomar acción para poder solucionar lo que se le plantea. También nos dice que es accesible al nivel de los lectores, o en este caso, pues, de los alumnos. Los alumnos pueden entender el lenguaje, decodificar el vocabulario contenido y generar el significado de lo que se relata, de lo que se narra, ¿no? Es necesario, pues, que como maestros, cuando expliquemos un caso, pues no lo hagamos con palabras, ahora sí que diccionarias, sino que hablemos de una forma coloquial en la que pues ellos logren entender, ponernos al mano a mano en cuestiones de lo que conocen y mantener un vocabulario fluido y entendido para ellos. También nos hace énfasis en la intensificación de las emociones del alumno. Esto sí es verdad. Eleva pasiones y genera juicios emotivos. El caso narrado debe ser donde el joven pues logre estremecerse, realmente se meta en ese papel del personaje, que logre ponerse en los zapatos del otro y pues logre tener como que ese ese plus de que me siento identificado, yo haría esto, o me conmovió, yo lo haría así para solucionar el problema. Y bueno, es lo que se trata, la intensificación de emociones. También nos habla de generar dilemas y controversias. ¿Por qué es importante? Hay que ver eh, el punto de vista de cada uno de los alumnos y tomar en cuenta para resolver este problema, ¿no? Para esta autora, un buen caso no tiene una solución fácil ni un final feliz. No siempre en todas las historias va a haber un final feliz, porque hay situaciones en que el ser humano debe tomar decisiones y no siempre esas decisiones van a llevar a un final feliz. Es necesario que los alumnos pues comprendan esto, ¿verdad? Que no siempre se va a tomar decisiones que lleven a un final feliz, pero que sí solucione el problema. Entonces, aquí la autora hace énfasis a que no todas las decisiones, no todo el no todo el resolver un problema va a ser ahora sí que pues fácil, y porque ya lo resolviste tiene que ser feliz, ¿no? Va a haber situaciones en que vas a resolver un problema
y el producto o el final pues no va a ser feliz. Entonces no se sabe qué hacer o cuál es el camino correcto a veces en situaciones. Esto es lo que va a pasar y vamos a entrar en dilemas o en controversias en todo momento, en cualquier caso que realicemos o llevemos a cabo para el aprendizaje de los alumnos. La misma autora también establece que existen criterios para elegir un buen caso en la enseñanza, los cuales pues son algunos por mencionar, el vinculado al currículum. Ella nos dice que debe tener entre una relación muy estrecha entre las asignaturas del plan de estudio para que el conocimiento sea dirigido a los objetivos, ¿no? Si estás hablando de un problema o bueno, de una asignatura, puedes aprovechar para meter un caso en el que se vincule la materia con el aprendizaje esperado y pues en este caso pues aprovechar ambos, ¿no? Promueve también el pensamiento de alto nivel, lo cual permite al alumno generar pensamientos crítico, analítico y cognitivo, ¿no? Tiene que pensar si está bien, si está mal. Él debe ser un juez en el cual se meta en el caso y se ponga a pensar, está bien, está mal, pero si está bien, pero no es como debe de ser, o está mal, pero pues sí, esto ayuda a... en el que él entre en un rollo de que tiene que estar identificando o jugando con su mente para poder solucionar pues este problema. También dice que permite que se encuadre en marcos teóricos permanentes, lo cual ella nos dice que esto nos ayuda a que la información desarrollada en el caso se pueda utilizar dentro del marco teórico de algún trabajo de investigación, ya sea para algún trabajo del mismo o en el desarrollo para futuros estudiantes que busquen también, que tengan el propósito, el objetivo de desarrollar y solucionar un caso de la misma asignatura o de alguna otra, ¿no? ¿Por qué no? También nos hace que debemos hacer un reto accesible al nivel de aprendizaje. En el caso, debe tener la cualidad de ser comprensible para el alumno, que sea un reto para motivar, para solucionarlo, pero no tan complejo que genere disgusto, un sentimiento o frustración. Porque hay momentos en que los maestros vamos a tener que tomar pues ahora sí que, no sé, hablando del aborto, ¿no? Es un caso. ¿Qué tal si una jovencita o un muchachito tuvo que ver o tomaron una decisión de abortar? Entonces empiezas a ser muy hiriente en la narrativa, pues vas a contraer ahora sí que ese disgusto o ese recuerdo que genere, pues ahora sí que un sentimiento encontrado, que genere frustración. Entonces, hay que buscar pues ahora sí que un caso, o por qué no, la forma en que lo vas a narrar, como lo vas a explicar, de forma que no genere este tipo de situaciones. También nos dice que es necesario plantear asuntos reales y relevantes. En este caso, elegir un caso apegado a la realidad siempre es recomendable, claro que sí. El despertar el interés del alumno y con este solucionar el problema de la mejor manera, por lo que el alumno tomará el reto e implícitamente se llevará a cabo una competitividad entre los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque van a querer solucionar su caso. Unos piensan de una manera, otros de otra. El chiste que se vuelven competitivos de yo quiero tener la razón tomando estas acciones y el otro va a decir, no, yo te voy a demostrar que es mejor esta acción para resolver el problema, ¿no? Entonces es necesario que como maestros pues planteemos situaciones reales y que sean de suma importancia, por ejemplo, no sé, la política, los derechos humanos, la desigualdad, o sea, muchos temas súper importantes en la sociedad. También nos dice que permita identificar la empatía
Este punto lleva al alumno a ponerse en los zapatos de los personajes, como ya decía, que se centre él mismo, que él trate de optar o que se meta en ese papel del personaje para que sienta realmente lo que está pasando. Hay que lograr penetrar la mente del alumno para que así mismo él empiece a analizar y diga, ay, me llegó, ¿no? Oye, yo haría esto. O simplemente habrá casos en que te quedes en shock y digas, no, pues sí está muy difícil de responder, ¿no? Entonces yo creo que eso entra ahí, que los volvamos más empáticos, que los volvamos más, con valores, que se pongan en los zapatos del otro, que traten de solucionar problemas. También, el generar controversia, el debate entre los integrantes del equipo, entre que uno tiene la razón, en que otro no tiene la razón, entonces, no sé. La identificación de emociones. Este último pues permite identificar las emociones de los alumnos para poder establecer relaciones sociales. Esto ayudará al alumno a externar sus opiniones, sus ideas, sus creencias, ¿por qué no? Y defender sus pensamientos sustentados por la investigación, ¿no? No solamente se va a basar en el yo creo, yo opino, ok, opinas, quieres solucionar esto, pero ¿a quién te basas o quién argumenta o quién fundamenta que esa decisión puede ser buena o puede ser mala, ¿no? En este caso. Bueno, maestra Cari, bueno, eso es lo que la autora nos dice. También sabemos que el caso en aprendizajes tiene elementos. ¿Me podría decir qué elementos tiene un caso? Comentarme cómo va estructurado o cómo va alineado y qué elementos son importantes para un método de casos. La enseñanza basada en casos tiene 5 elementos principales. La selección y la construcción del caso, que es donde se determina el asunto o el problema para saber quiénes también están involucrados y a qué situaciones se pueden enfrentar. El segundo elemento básico es la generación de preguntas de estudio y análisis del caso, donde Borer en el año 2002 plantea 4 tipos de preguntas que se pueden integrar en el análisis del caso. Las preguntas de estudio, donde permiten la entrada del alumno al caso para organizar su pensamiento. Las preguntas de discusión, donde se definen las áreas de exploración del caso. Las preguntas facilitadoras, donde se revelan los significados explícitos de las contribuciones individuales y así se estimula la interacción entre los alumnos, y las preguntas sobre el producto o resultado de la discusión del caso, donde se revela la toma de postura asumida, las soluciones encontradas y acordadas en el grupo. El tercer elemento básico es el trabajo en equipos pequeños. Asimismo, es importante orientar a los alumnos en relación con los procesos de aprendizaje que se van a desarrollar para fomentar el trabajo colaborativo. El cuarto elemento básico es la discusión e interrogación sobre el caso. La discusión orientada, es importante señalar que es un proceso de análisis centrado en la toma de postura y decisiones, y asimismo en la búsqueda de soluciones para encontrar una vía de acción para proceder por lo general del diagnóstico. Y el quinto elemento básico es el seguimiento y evaluación del caso, donde es importante obtener la información del proceso del aprendizaje, es decir, cómo van pensando los alumnos, de cómo aplican el conocimiento y cómo construyen en lo personal y en conjunto. Así es, maestra Cari, y bueno, hemos terminado de analizar este proyecto que se basa en casos para lograr aprendizaje en los alumnos a partir de la reflexión y de la empatía que ellos van mostrando en cuanto a la narrativa de algún caso que el maestro exponga, ¿verdad? Por último, pues podemos llegar a la conclusión de que el aprendizaje basado en casos, pues es un método de enseñanza eminentemente experiencial e inductivo, como ya lo vimos y explicamos el por qué, que busca no solo educar al intelecto,
sino a la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de estos diferentes casos, pues vamos creando conciencia en cada uno de los alumnos, ¿verdad? Vamos, analizando, vamos reflexionando, que ellos hagan la toma de decisiones que permitan responder y sobre todo resolver estos problemas, conflictos en diferentes situaciones. También no solamente, como ya lo mencionamos en el ámbito educativo, ¿no? Sino que sean personas que se vuelvan mejores ciudadanos, que tengan una mejor formación, en cuestiones de que podamos, ¿verdad? Proyectar o crear seres humanos que puedan vivir en armonía y pacíficamente en una sociedad. Bueno, maestra Cari, le agradezco mucho su participación, la verdad, estoy muy contenta de que esté aquí conmigo, el que podamos expresar y explicar un poco de lo que sabemos sobre el caso basado en el aprendizaje, perdón, basado en casos, y pues espero y tengan una buena tarde, que ya se nos hizo tarde, ¿verdad? Entre plática y plática. Así que, pues que tengan un bonito día y que esperemos que esto pues les funcione así como a nosotros. Muchas gracias maestra Cari por estar aquí y que tengan bonita tarde. Realmente, maestra, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo para tener una charla de la enseñanza basada en casos. Bonita tarde para todos.